Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Da igual cuando estéis escuchando esto. Mientras nos estéis escuchando a nosotros. Bienvenidos al primer Y esperemos que no último episodio de nuestro asombroso podcast Seven Update. Nosotros somos Lucas Nicolás Papa y Antonio Ruiz Fernández. Y hoy estamos aquí para hablar de la compra de Alaska. ¿Qué fue la compra de Alaska? Os estaréis preguntando. A continuación os diré un resumen de lo más claro y conciso. La compra de Alaska fue un proceso datado en el 1867 por el que los Estados Unidos de América le compraron, O eso dicen. el territorio de la América rusa septentrional al Imperio ruso, por una suma relativamente ínfima. O eso es lo que creemos. Sin embargo, no podemos comenzar a explicar estos polémicos sucesos sin antes conocer un poco del contexto histórico de la Alaska-Rusia. En 1733, Rusia tomó el control efectivo de una gran parte del territorio continental de esta, es decir, la que estaba en el continente, y también de las islas adyacentes, aunque ya hubo expediciones anteriores. Llegando a haber teorías de que hasta Marco Polo llegó a esta remota península. ¡He dicho que os riáis! Se estableció la capital en Novoarjángelsk, actual Sitka, y se enviaron misioneros ortodoxos, importante, Como nosotros. a cristianizar a los nativos americanos, siendo uno de estos el conocido San Pedro el Auretiano. Como los más conocidos, como en todos los procesos de colonización, hubo enfrentamientos de los pueblos aborígenes, el más conocido siendo la aldea de Sitka. También tenemos que tener en cuenta que la vecina Canadá estaba, en su mayor parte, administrada por los británicos, firmes enemigos de Rusia. Además, no podemos olvidarnos de que Rusia todavía no conocía los grandes yacimientos petrolíferos y de otros minerales que había en la península de Alaska. De hecho, su industria solo se basaba en el comercio de pieles, principalmente de nutria. Además, teniendo en cuenta que era un territorio tan difícil y vasto de administrar, que de hecho no controlaban en su totalidad tampoco, podían recibir una invasión en cualquier momento, por parte de los británicos, claro. Y obviamente no quería perder un territorio tan vasto sin compensación alguna. Efectivamente, compañero. El mayor fiasco económico de la historia, no para los Estados Unidos. Si se toma en cuenta la inflación, Y os preguntaréis, ¿por qué mi compañero Lucas ha dicho esto? Pues veréis, si tomamos en cuenta la inflación, los Estados Unidos pagaron 7,2 millones de dólares al zar ruso Alexander II en 1867. Y diréis, bueno, eso es muchísimo. Increíblemente, hoy mismo equivale a unos 100 millones de dólares. Pero dejadme decir que eso no es ni un cuarto de lo que vale hoy en día. Ni un cuarto ni de lo que vale una sola planta petrolífera de aquella zona. Exacto. Es una cifra inaudiblemente barata para haber comprado lo que es hoy el territorio más extenso de toda la Unión de Estados Unidos. Exactamente. Y con todos los minerales y recursos que te pueden traer billones de dólares de ganancia. Y ahora, ¿qué consecuencias trajo la compra de Alaska? En primer lugar, hubo un gran descontento de Rusia, tanto de la clase política como la clase civil, debido a las grandes riquezas obtenidas por el descubrimiento de grandes reservas mineras, sobre todo de diamantes, carbón, y no nos olvidemos del petróleo, con las grandes islas petrolíferas artificiales, como la famosa North Star Island, sin olvidarnos también de, obviamente, la tala de árboles, por parte de los americanos en el siglo XX. Además de un enriquecimiento increíble del gobierno estadounidense. Porque el pueblo no es que se llenara los bolsillos. Exactamente. Y ahora, ¿qué tal si vamos con unas cuantas curiosidades bastante curiosas de la zona? Espera, voy a mirarlo con la lupa. ¿Dónde está el chiste? ¡He dicho que no os riáis! Y ahora, ¿qué población habitaba la zona? Según estimaciones oficiales realizadas por el presidente del Comité para Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Charles Sumner,
la región controlada por los rusos estaba habitada por unos 2.500 rusos y de razas mixtas y otros 8.000 aborígenes americanos. En total, unas 10.500 personas bajo el gobierno de la Compañía de Pieles rusa y posiblemente unos 50.000 esquimales y otros nativos americanos fuera de su jurisdicción. ¿Y cuál era su religión entonces? Porque si nos paramos a pensar, la religión oficial de Rusia era la ortodoxa. Bueno, pues sí, contando que ahí estaba de territorio ruso, normalmente la religión oficial era la ortodoxa, pero como te puedes imaginar, con toda la inmigración, pues bueno, siempre hay una mezcla, pero en general lo que es la población nativa, ya sabes, los aborígenes, acabaron la mayoría cambiándose a su religión ortodoxa. Por culpa de eso, muchísimas tradiciones originales se perdieron. Exacto. Y por eso el descontento de la compra de Alaska por parte de los Estados Unidos afectó también a los aborígenes nativos americanos. ¿Qué le pasó a esta población? Pues verás, como ya te puedes imaginar, y con todos los archivos que tenían sin clasificar, no sabían lo que pasó. Se dice que o se deportó a la gente o lo dejaron debido a que no querían estar bajo el gobierno americano. Y bueno, en cuanto a la población nativa, algunos abandonaron la zona, muy poquitos, y los que se quedaron, digamos que la mayoría fueron exterminados por el yugo americano. Exacto. Porque si hay algo que el imperialismo ataca es... a las poblaciones nativas. Exacto. Y dime, Luca, ¿fue una anexión ilegal, como ya habíamos rumoreado antes? Pues si nos dejamos llevar por la historia oficial, se dice que la compra de Alaska fue el proceso, como dijimos anteriormente, por el que los Estados Unidos compraron a Rusia el territorio de la Alaska rusa. Pero no todo el territorio de Alaska estaba controlado por los rusos. Y además, ni siquiera los americanos compraron el territorio controlado por Rusia, sino todas las compañías de pieles que estaban instaladas en la zona. Que como ya dijimos antes, el gobierno de la zona estaba basado en esa compañía. Exacto, la compañía de pieles rusa. Por lo que ni siquiera los americanos hubiesen tenido derecho de enviar al ejército ahí. Porque es una anexión ilegal, en el verdadero sentido de la palabra. No es como que yo te compro a ti una empresa, Antonio. Como que te compro a ti una empresa y luego envío a todo mi ejército a tu país. Ya, claro, obviamente. Eso es como, por ejemplo, lo que pasó en Gran Bretaña, en la India, en el imperialismo de Gran Bretaña. Exacto. Por lo que sí, en resumen, fue una anexión ilegal. Y que tampoco fue muy humanitaria, que digamos, teniendo en cuenta el exterminio de la población y la expulsión de étnicos rusos, etcétera. Oh, madre mía, me vienen flashbacks del imperialismo. ¡Risas, he dicho! Un hecho muy poco conocido de la historia es el del rumano que consiguió Alaska para los americanos. Su nombre era Gheorghe Pomuc y nació en la aldea de Gyula, actual Hungría, entonces Austria-Hungría, poblada principalmente por rumanos. Fue un veterano general del ejército de los Estados Unidos de la Unión durante la Guerra Civil Americana y fue el representante de los Estados Unidos durante esta compra, que gracias a su carisma y gran vocabulario e intelecto pudo hacer entrar a los rusos en razón, entre comillas, para cederles el territorio, o como dijimos antes, las compañías peleras rusas en Alaska a los americanos. Madre mía, reexagerado el nacionalismo, por favor. Me baso en datos oficiales e históricos reales. No otra vez. Y bueno, ahora vamos a hablarlo de por último de lo que es la actualidad de Alaska, actualmente obviamente. Pues veréis, teniendo en cuenta de que Alaska no fue lo que viene siendo un estado incorporado, tal sí, cual, hasta 1959 a Estados Unidos, allí gozaban de una libertad bastante grande y de un fuerte espíritu de independencia que hasta el día de hoy la verdad es que se mantiene en lo que fue la población nativa de la zona. Y también no podemos olvidarnos de los descendientes de rusos, que pocos ya lo saben, pero
Ya ves tú. Se queda en la sangre el poderío de su patria. ¿O no? Alerta, alerta, un soviético. Pasando ahora a la verdadera actualidad con raíces presentes. Después de la invasión rusa a Crimea en el 2014, Putin se pronunció en un tono humorístico con que Alaska sería su segundo objetivo. Actualmente, Alaska, es decir, en el 2019, estamos en el 2021, por quien esté un poco desubicado en el tiempo, tenía una población de 731.545 habitantes censados. Las principales etnias son los nativos americanos, teniendo una fuerte influencia de países como Alemania, Inglaterra, de los que descienden los americanos, también varios judíos, rusos, rumanos, etc. Otro dato de actualidad bastante interesante es que tras la invasión de Crimea por parte de Rusia en el 2014, Putin pronunció lo que se supone que fue una broma, pero que no se sabe, que el segundo objetivo de Rusia sería Alaska. Esperad, Putin ha entrado en la sala. No, era broma. Incógnita forever. Bueno, chicos, chicas y chiques, pues esto... Bueno, pues lo siento mucho, pero ya ha llegado el momento de despedirnos. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que hayáis disfrutado y os invitamos a suscribiros a este maravilloso podcast para más información variada y seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Claro que por ahora no tenemos redes sociales, pero ya lo informaremos en el próximo podcast. Hasta luego. Muchas gracias y hasta pronto, compañeros. Hasta la próxima. Se acabó.